Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios en este nuevo primer día de la semana, a medida que seguimos adorando a nuestro Dios aquí, los cristianos, en esta localidad, en esta ubicación, en Puerto Montt. El tema que vamos a estar viendo en esta mañana tiene que ver con una pregunta que en cierta forma estaba ahí, era la pregunta que se puede ver en el libro Job, capítulo 1 y 2, y nos sirve a nosotros, ¿cierto?, para sacar aplicación del ejemplo y de la experiencia de Job, para nosotros también preguntarnos, ¿cierto?, si estamos sirviendo a Dios, si somos cristianos ya, ¿por qué sirves a Dios? Las cosas se hacen por una razón, ¿cierto? No podemos estar haciendo las cosas sin ningún sentido. Entonces, para nosotros mismos es bueno entender, ¿cierto? Pensar, examinarlo, por qué realmente, cuáles son las razones, o pensamos en una sola razón más importante, por qué sirves a Dios. Vamos a mirar sobre todo en Job capítulo 1 y 2, y también recordarnos que quizás si hay un texto con el que yo pudiera relacionar la enseñanza aquí en el libro Job, es sobre la pregunta que hicieron a Jesús de cuál es el mandamiento principal o más grande en la ley, es lo que Dios ha mandado al hombre. Y Jesús, ¿cierto? Y también los escribas, los expertos en la ley también en otra forma respondieron lo mismo en el tiempo de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el principal mandamiento, es el mandamiento más grande, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito en el libro Job. No es el propósito de esta lección estudiar, ¿cierto? O quizá captar todo el libro Job, pero por lo mismo que quizá a veces le damos poca atención o quizá creemos que entendemos la idea principal de Job. Y sin duda el concepto o el tema del sufrimiento está en el libro, pero no es el tema o la razón principal de por qué Dios de haber querido que esta palabra inspirada quedara aquí para nosotros. Entonces en la introducción, quizás nos vamos a detener más tiempo aquí para mirar esto, pero después vamos aparte de una idea y de una razón principal que se ve aquí, por si a veces, ¿cierto?, pensamos que quizá una sola razón no sea suficiente, podemos ver varias razones más que muestra la Biblia por qué es correcto servir a Dios. Vamos a mirar primero en el libro Job, en el capítulo 1 y 2. Aún si nosotros damos una lectura, no nos va a tomar mucho tiempo para refrescar, ¿cierto?, esta historia. Justamente en estos dos capítulos, en la parte de prosa, en el libro, una primera parte de prosa, después el libro va como poesía. Y entonces aquí está la historia de esto resumida y también nos da los antecedentes para ver después el tema que se discute aquí. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra, han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Quizás algunas versiones dicen que también ni le atribuyó a Dios algún despropósito, en el verso 22. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Quizás algunas versiones dicen forúnculos, que son estas heridas como con llagas. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conserva tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, hagamos una vista general de estos primeros 2 capítulos. Sobre todo desde el verso 13 al 20 nos da cierto el tema en cuestión sobre cómo cambió, cierto, la vida de Job con esta gran prueba, donde vinieron todas estas calamidades y llegó a estar en este gran sufrimiento. Eso debe hacernos pensar, seguramente no hay manera de que ninguno de nosotros haya sufrido como el sufrimiento de Job en este texto.
y todavía el alcance total de su sufrimiento estaba por venir, porque eso fue la primera parte cuando perdió su bienestar o sus posesiones materiales con las que Dios lo había bendecido. Lo que cualquiera podía ver como las bendiciones de Dios a Job, lo que recibimos de Dios. Es importante ahí que podamos relacionarnos nosotros con este momento en la vida de Job. ¿Cómo podríamos hacer eso nosotros? Quizás puedes hacerlo imaginando cómo te podría pasar algo tan malo. Imaginémonos si nos llegara a pasar a nosotros algo tan malo. A lo mejor no nos ha pasado algo tan malo, seguramente, porque todas estas cosas sucedieron todo en un día, no en una forma gradual. Seguramente todos hemos pasado por momentos y pruebas difíciles, o quizá ahora mismo hay alguna prueba, algo que te causa sufrimiento o aflicción en tu vida. ¿Y cuál ha sido nuestra reacción en ese momento? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué pensamos de Dios en esos momentos? ¿Tendrías preguntas que te gustaría hacerle a Dios en esos momentos así? O pongámonos en los zapatos de Job. ¿Estarías también igual que él, lleno de confusión y más allá de la capacidad de incluso sentir o tener sentido de la realidad? Si uno sigue leyendo este libro, puede ver, ¿cierto? Aparentemente Job, eso es lo que sucedía. No entendía cómo, si él mismo se conoce a sí mismo y puede, en el fondo, mostrar, ¿cierto? O confirmar lo que Dios mismo veía y pensaba de él, de ser un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué a una persona así tendría que pasarle problemas y pruebas y sufrimientos tan grandes? Es para llevar a una persona, ¿cierto? A un casi podía pensar, esto no es real, ¿cierto? A lo mejor me dormí y es una pesadilla y estoy profundo y no está sucediendo. ¿Qué está pasando? Esto simplemente no puede ser. ¿Qué dicen las personas, aún los cristianos, podemos decir, cuando la vida parece que va bien y no sabemos cómo, de repente surge algo sumamente grande en nuestra vida, una crisis, un problema, una prueba? No tienen que suceder esas cosas. No, la vida no se trata de esas cosas. No deben venir aflicciones en la vida de los cristianos o pruebas. Entonces, como esas cosas sí vienen y van a venir, tenemos que aprender, ¿cierto?, cómo debemos pensar, cuál debe ser nuestra actitud en esos momentos y qué debemos pensar de Dios. Después de perder todos sus bienes, sus hijos, etcétera, Job sería golpeado más encima, en la segunda parte, con forúnculos o llagas repugnantes, de la cabeza a los pies. Ya no es como si fuera poco perder todo, su prosperidad, su bienestar, hasta todos sus hijos, y solamente la única persona que estaba cerca para consolarlo, que era su esposa, en parte también se alejó de él. Ni siquiera podíamos decir, al menos voy a recibir el consuelo de mi esposa, pero no lo recibió, porque aún a su esposa esto afectó mucho. Pasan meses, entonces, aparentemente más tarde, y por su enfermedad y por la falta de comida, su aspecto está tan diferente, tan afectado, que sus amigos, cuando vinieron, ni lo reconocían. Tan mala era su condición que sus amigos no pudieron hablar con él durante una semana, durante 7 días, porque vieron que su sufrimiento era muy grande, que hasta sería inadecuado siquiera hablar. Una advertencia aquí para nosotros. Entonces, para que nosotros entendamos que vendrán pruebas o aflicciones en nuestra vida. Vienen pruebas, vienen aflicciones en la vida de cualquier persona y de los cristianos también. Y tú y yo necesitamos este libro de Job. Necesitamos entender cuál es la manera correcta de pensar sobre esas cosas y de entender a Dios en esos momentos, en esas situaciones. Lamentablemente, nosotros descuidamos el libro Job. A veces solo miramos esta parte, el capítulo 1 y 2, y el capítulo 42, que son lo que está en prosa, o así en narrativa.
pero el resto del libro es como los salmos, está escrito en versos. Descuidamos entonces mucho los otros 39 capítulos. Principalmente este libro nos enseña acerca de Dios. El libro se trata acerca de Dios, no se trata tanto acerca de Job y de cómo él soportó el gran sufrimiento. Pero lo que está en el fondo detrás, el libro está para enseñarnos acerca del carácter de Dios, acerca de sus cualidades, de su bondad, de su misericordia, de su justicia. Quiero hacer solo un punto aquí, guardar solamente y recuerdo que se menciona en el libro de Santiago a Job sobre esto mismo en el capítulo 5. Justamente Santiago también está más de una vez exhortando a los cristianos a tener paciencia en sus pruebas, en sus dificultades, en sus aflicciones. No sería extraño porque ya sabemos nosotros, si has leído, has estudiado, captado la idea general en el libro Hechos, los cristianos, la iglesia ha sufrido persecución, incomodidad y todo desde el comienzo, desde el principio. Primero, las primeras décadas, sobre todo que los primeros cristianos venían del trasfondo judío, sufrían persecución por parte de sus mismos hermanos de raza. Aquí dice en el capítulo 5 de Santiago: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, este libro nos enseña acerca de Dios. Alguno podría decir, pero ¿cómo puede ser compasivo, misericordioso alguien que permite algo así de un hijo suyo y que es bueno y recto e intachable? Bueno, aquí dice que en lo que pasó Job se puede ver eso, que Dios es muy compasivo y misericordioso, porque uno también tiene que ver a ver el resultado de la historia y el final, el desenlace de la historia. Ahora parece una ruina, una miseria y todo con esto que vino, pero el libro no termina así. Tenemos que, este libro Job nos enseña acerca de Dios. Cuando llega el sufrimiento o tiempos de pruebas en la vida del hombre y del cristiano, del Hijo de Dios sobre todo, es a Dios que tenemos que entender. No nos toca tanto a nosotros tratar de entender por qué estamos pasando esas cosas o por qué esta prueba, por qué este sufrimiento, pero ojalá que en esos momentos que son difíciles en la vida, cuando pasamos por pruebas, que nosotros estemos entendiendo correctamente a Dios. Dios tiene un buen propósito para nuestras pruebas, para nuestros sufrimientos. Dios quiere que veamos, otra cosa que uno puede aprender de estos primeros 2 capítulos, Dios quiere que veamos la justicia de Job. Fíjate cómo Dios destaca más de una vez la justicia de Job. El libro aquí, el relato lo destaca. Debe ser por algo. En el capítulo 1, hubo un hombre, en el verso 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios quería y ha querido siempre que los hombres que creó, los hijos que creó fueran así. Unos hombres intachables, rectos, que se dedican a lo bueno, temerosos de Dios y apartados del mal. Dios quiere que veamos la justicia de Job. Por algo aquí, en el verso 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Nota cómo Dios habla con alegría, como con conformidad, como que está agradado. Y le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces fallamos nosotros cuando nos enfocamos solo en un aspecto del carácter de Dios, equivocadamente, dejando de ver otro.
A veces acciones del hombre o historias en la Biblia dejan ver mucho también la severidad de Dios y que Dios es estricto. Eso es verdad. Dios es serio, Dios es estricto. Pero como que a veces pensamos tan exigente que es que parece que nada le puede en el fondo conformar, o como que nunca estamos a la altura de sus estándares. No, Dios aquí habla con conformidad, con alegría. Entonces eso debe darnos ánimo a nosotros, debe ser una motivación para nosotros. O sea que si al menos un ser humano igual que yo, me refiero en la misma carne, condición física y todo, pues podía vivir así, todos pueden también, todos podemos. Esto está mostrando que Dios creó al hombre con la capacidad, un hombre con la capacidad de ser intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todos pueden. Entonces el verso 8 nos da uno de los hermosos destellos de Dios. Nota cómo Dios habla de Job, lo llama mi siervo. ¿Ya? No es uno de un siervo, sino mi siervo, mi siervo. Es que alguien que pertenece a mí y se jacta de su justicia. Dios se enorgullece de la justicia de Job. ¿No es esto una gran motivación para nosotros? ¿Cómo Dios me ve a mí? Debemos ver la justicia de Job porque debemos aprender que vivir correctamente ante Dios no lo exime a él ni a ningún otro hombre de las peores pruebas, ¿cierto? De las peores pruebas que pueda venir en tu vida. No sé cuáles han sido tus pruebas. Cada uno de nosotros ha tenido pruebas, sufrimientos grandes quizás en su vida, pero el hecho de ya haber decidido seguir el camino de Dios y de servirle a Él y tratando de hacer lo mejor posible, todavía eso no lo exime a nadie de la peor de las pruebas, como no lo eximió a Job. Si Job no está exento, nosotros tampoco. La justicia de Job se destaca porque también puede ser porque los seres humanos, a menudo asociamos la necedad y el pecado como la razón de la tribulación y el sufrimiento. A veces en todas las épocas de los hombres ha habido un concepto de pensar que si en la vida de una persona vienen muchas dificultades, pasa por muchas pruebas, muchas desgracias, como decíamos nosotros, mucha miseria, mucha ruina, debe ser porque esa persona siempre es mala, nunca hace lo bueno, ¿cierto? Son como, digamos, el pago o las consecuencias de su maldad. No necesariamente, no siempre es así. El sufrimiento no siempre es el resultado del pecado. En el capítulo 2, verso 3, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque Job ya perdió todo su bienestar, toda su prosperidad, toda su riqueza, ahora está en la miseria. Falta después el daño que viene a su cuerpo físico. Pero ahora, podríamos decir, no tiene nada. Y sin embargo, él no ha dejado de ser intachable y recto. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. ¿Ve? A pesar de que ya vinieron una gran, tremenda prueba, que perdió todas sus cosas, pero conserva su integridad. Entonces, entonces se ve claramente que no es por causa o no es un castigo por su pecado, por su injusticia o por su maldad. Sí es cierto, es verdad que a veces, en ciertas situaciones, en algunas veces, el hecho de hacer cosas necias, ¿cierto? Imprudentemente, a tomar malas decisiones y decidir por hacer lo malo, lo que Dios mismo nos aconseja que no es bueno, que nos va a traer malas consecuencias. Sí, es verdad, a veces eso trae pruebas y sufrimiento en nuestra vida, porque nosotros mismos las provocamos. Pero también tenemos que aprender a ver eso, que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado. Por lo tanto, el sufrimiento puede venir a cualquier persona. A uno, a los buenos, vamos a decir, personas o a los que están tratando de vivir en la justicia de Dios. Eso se puede aprender también aquí en los capítulos 1 y 2 de Job. Para solo ver un poco en forma general el diseño del libro de Job. ¿Cómo va? El libro está escrito como una combinación de prosa y poesía hebrea. Capítulo 1 y 2, escrito en prosa, nos da una introducción que nos informa de antecedentes para entender la discusión que sigue.
Se nos presentan a 7, en los primeros capítulos 1 y 2 se nos presentan a 7 de las 8 personas del libro. Hay 8 personajes en el libro de Job. Está Job, el Señor, Satanás, la esposa de Job y los 3 amigos de Job. Ahí en estos capítulos 2 se encuentran 7 personas. ¿Dónde está el otro? El otro, que no se menciona aquí, es un hombre llamado Eliú, que es alguien circunstancial, nomás que aparece un transeúnte que escucha el debate entre Job y sus amigos, porque gran parte del libro después se ve en que los amigos que visitaron a Job estaban tratando de discutir con él o tener preguntas y todo para examinar por qué estaría pasándole a Job todas estas cosas, ¿ya? Y hay harto material, harto contenido ahí. Pero interesantemente aparece en el capítulo 32 un hombre llamado Eliú, que no se menciona en los primeros 2 capítulos, y escucha el debate entre Job y sus amigos, y luego responde desde el capítulo 32. Empieza a dar respuesta a esas preguntas de los amigos de Job y a Job también, a las dudas, las preguntas que Job tiene. Entonces el capítulo 3 hasta el 25 tiene el cuerpo principal del poema. Job y sus amigos ahí debaten la causa de su sufrimiento. Capítulos 26 al 31 es el último discurso de Job a sus amigos. Ahí habla Job. Capítulos 32 al 37, el discurso de Eliú, en el que parece presentar a Dios. Parece como que si Eliú habla a favor de Dios y defendiendo más el punto de vista de Dios. Luego, capítulo 38, desde ahí se pone más interesante el libro, porque ahí es Dios ahora el que comienza a hablar. Es como, da la idea como es como si Job y también sus amigos están tratando de explicar lo que está pasando, y es como si Dios dijera, mira, ustedes no saben de lo que están hablando. Aquí, ahora voy a hablar yo. ¿Ah? ¿Qué saben ustedes? ¿Estaban ustedes cuando yo creé el mundo, cuando yo sostengo la creación con todo lo que debo siempre estar haciendo y todas las preocupaciones? Es como que si yo estuviera diciendo a ellos, ustedes están tratando de entender y explicar una situación, pero nos están dando en el blanco. Y como nos pasa a nosotros a veces fallamos porque no tenemos la perspectiva correcta, porque no aprendemos de la palabra de Dios, cuál es la perspectiva que deberíamos tener. Entender las cosas desde el punto de vista de Dios, tener conceptos correctos. Entonces, los discursos de Dios a Job y las respuestas de Job al Señor, en el capítulo 38 al 42. Ese hasta el verso 6. Y el capítulo 42, verso 7 al 12, es el epílogo, el final. Está en prosa escrita. Resume ahora la vindicación de Job. Es como Job, ¿cierto?, es restaurado a su bienestar, doblemente recibe ahora más que antes. Hijos, ¿cierto?, y bienes. Es como que sale ahora victorioso de este debate. La intervención de Eliú es interesante. Es el único que no es reprendido al final del libro, porque Dios en realidad reprende la forma de hablar a veces de Job y también de los amigos de Job. Pero Eliú es distinto como habla, porque él ofreció un nuevo enfoque al debate sobre el sufrimiento y reprendió tanto a Job como a los amigos por la forma en que hablaban de Dios. La pregunta que hay ante nosotros, entonces, con esta experiencia y lo que se ve en este libro, y es la que muchos creyentes o no creyentes hacen a menudo, es ¿cómo puede Dios soportar mirar el sufrimiento de su propia creación y no rescatarlos? ¿Es este un Dios lleno de toda bondad, santidad y justicia? Y dentro de esa misma pregunta, ¿cómo y por qué confiaríamos y serviríamos a un Dios así? Entonces, esas son las preguntas, los cuestionamientos que están. Aparentemente, ¿cierto? Parece como si Dios estuviera soportando, mirando el sufrimiento de una persona, de sus criaturas, y sin hacer nada, sin rescatarlo. Como el hombre a veces pregunta, ¿cierto? ¿Por qué, si Dios es bueno y poderoso y amoroso, por qué permite las injusticias, el mal y los sufrimientos en la vida del hombre? Es verdad entonces que Dios es lleno de toda bondad, santidad y justicia. Entonces esas situaciones en la vida nos causan a veces confusión, nos causan incertidumbre, y justamente
es donde va a ser una prueba a nuestra fe. ¿Qué pasó aquí con la esposa de Job? Note sobre todo que aún de ese punto nosotros podemos aprender. ¿Por qué confiaríamos y serviríamos a un Dios así? Entonces, las lecciones principales del capítulo 1 y 2. Hay algunos puntos aquí. En la pregunta de Satanás, Satanás pregunta por qué Job o cualquier otro ser humano, en cierta forma es lo que quiere decir, teme a Dios. ¿No? ¿Por qué Job sirve a Dios? Eso es lo que él está cuestionando. ¿Cuál es el verdadero motivo de su justicia? ¿Por qué Job se ha esforzado por ser intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de su justicia? Esta es una pregunta sumamente importante, es una pregunta crítica. ¿Por qué? Porque nos debe hacer a nosotros cuestionarnos, a pesar de haber tomado la decisión de obedecer a Cristo, ser una persona religiosa, ser un creyente en Dios o en Cristo, no es suficiente. Esa no debe ser la razón o el motivo por el que estamos y seguimos sirviendo a Dios. Hay un asunto mucho mayor, hay un asunto mucho más importante. Una mejor pregunta es, ¿cuánta lealtad le tienes a Dios? Esa es una pregunta importante que debemos hacerla en nuestra vida, sobre todo si ya hemos decidido creer en Dios, creer en Cristo y servirle a Cristo. La pregunta es, ¿de qué grado es mi lealtad, mi fidelidad? ¿Cuánta lealtad le tienes a Dios? Es decir, voy a ser siempre fiel a Él en toda circunstancia, en toda situación en mi vida, pase lo que pase. No importa si son buenos tiempos o en los tiempos de pruebas y pruebas grandes. ¿Cuánta lealtad le tienes a Dios? Entonces, lo que Satanás está cuestionando aquí, está poniendo en duda y al punto que está dirigiéndose es la superficialidad de la fe. Sin duda que alguien que ya habla y respeta a Dios es alguien que tiene algo de fe, cree en Dios, ¿cierto? Ha decidido confiar en Dios. La pregunta es, ¿qué tanto? No va a ser suficiente si es una fe superficial. La superficialidad de la fe es la mayor preocupación aquí, en este libro, en el tema del libro. Y ese es el desafío y el ataque de Satanás, así como también la preocupación de Dios en este libro. Nosotros hay cosas que no puede que sean difíciles de captar aquí. No es un libro que no tenga cosas profundas. Nosotros no solo veamos la historia, sí, la historia es simple, un hombre ya servía a Dios, era recto, hacía lo bueno, y Dios se enorgullecía de eso, y cuando alguien quiso poner en duda eso, Dios dijo, sí, acepto el desafío, porque yo quiero confiar, yo confío. Yo estoy seguro que este hijo mío, esta persona me sirve no solo por las bendiciones y los regalos que le doy, por la protección y las bendiciones. Me sirve porque me ama, me sirve por lo que yo soy para él, lo que significo para él. Esas cosas no están en el libro, pero nos hace pensar, ¿Dios puede estar seguro de eso? Se supone que nos creó con libre albedrío a nosotros. Y es verdad que Dios es todo omnisciente, todopoderoso, y puede saber aún el futuro, puede saber lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, pero Job era su decisión mantener su integridad. Era su decisión todavía, como dice aquí, no atribuirle a Dios ningún despropósito. A pesar de esta prueba, dice que bendijo a Dios, a pesar de todo lo malo que había venido, siguió adorando a Dios, bendito sea el nombre de Dios, y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Podía Dios estar en el fondo asegurar eso? 100%, no, porque deben primero pasar las cosas para ver cómo va a reaccionar. Entonces, se nota que a Dios también le preocupa si la fe de Job es superficial o realmente una fe grande, firme, que va a mantener la confianza en Dios, pase lo que pase. Y eso es muy importante, de eso nosotros tenemos que aprender. En el capítulo 1, verso 20, al alabar a Dios, Job hizo exactamente lo contrario de lo que Satanás dijo que haría. Como que Satanás desafía esto porque dice, yo estoy seguro que si
que la razón por que Job te sirve es por interés. En cierta forma, Satanás está diciendo, él no te serviría si no tuvieras que sobornarlo. En el fondo, te sirve por las cosas que le das, por todo lo que le has dado. Ningún hombre te va a servir tampoco a menos que tengas que sobornar. Es lo que el diablo ha dicho a Dios. Y entonces quítale las cosas de alrededor, los regalos, las bendiciones, y vas a ver cómo no te maldice en tu propia cara. Eso es lo que el diablo pensó. El diablo pensó mal. Entonces, pero lo bueno, ¿cierto? Lo hermoso de esta historia es que Job hizo exactamente lo contrario de lo que Satanás dijo que haría. Aunque atribuye el desastre a Dios a través de su lenguaje que uno ve en el libro, Job le atribuye las calamidades que vinieron a Dios, no las dice, ¿cierto?, como con queja o como criticando a Dios, porque él sabe que Dios controla todo y él no entiende por qué vino todo esto y no se le ocurre otra forma que, así como Dios me dio, él también me puede quitar y voy a aceptar de él solamente lo bueno, la abundancia y todo, la prosperidad, y no voy a recibir de Dios si Él escoge darme pruebas y dificultades. Entonces, Job le atribuye el desastre a Dios, pero deja en claro él su lealtad a Dios a pesar de su sufrimiento. Queda claro en el libro que Job va a mantener su lealtad a Dios, va a mantener su confianza en Dios, a pesar de todo lo que pase y pasó a través de esta prueba y de este sufrimiento. Job va a decir a veces en este libro, sé que estoy pasando toda esta cosa, pero yo sé que mi Redentor, mi Salvador vive. No es alguien que no existe, no es alguien que no está ahí. Yo sé que mi Redentor vive, dice en este libro. Job, a nosotros hay otra cosa, me acuerdo un hermano también en un artículo decía, para nosotros quizás vemos como que esta historia es fácil de entender, pero porque nosotros no nos ponemos en los zapatos y en la vida, en lo que estaba pasando Job. Él no sabe cómo va a terminar esta historia. Job no sabe que Dios, Job en el fondo no sabe lo que está tras bambalinas, por decir así, no sabe lo que está en el trasfondo, no sabe que él está siendo, por decir, objeto de una discusión, de un debate que el diablo quiso tener con Dios, que Satanás quiso tener con Dios. Job no sabe que al final de un buen tiempo Dios va a restaurarle a su condición mejor que antes y que va a tener alivio y que todo este mal va a pasar y que va a tener de nuevo regocijo y alegría y el doble de porciones y de bendiciones. Entonces Job no sabe eso y no ha sucedido todavía, pero él sigue manteniendo su lealtad a Dios. Eso es muy grande. Eso es un ejemplo muy, muy grande a nosotros. El punto es las circunstancias más difíciles. ¿Qué piensa Job de Dios? Dios todavía piensa que Dios es correcto, es bueno y que lo ama a él y que nunca va, aún esas cosas malas no son porque Dios sea malo o no lo ame a él. Piensa entonces en tu propia vida, hermano, hermana, amigo. ¿Se puede confiar en que Dios hará lo que es correcto con respecto a tu vida a pesar de los graves sufrimientos por los que puedas pasar o por las cosas que Dios permita en tu vida? ¿Se puede confiar en que Dios todavía va a seguir haciendo lo correcto para tu vida? Sí, Job demuestra que sí, su historia demuestra que sí. Y nos conviene a nosotros creer que sí, porque si no, nuestra fe se va a debilitar y va a ser una gran confusión para nosotros. Podemos confiar en Dios, Dios es confiable. Nuestra fe en Él puede ser firme, puede ser fuerte, no superficial. Dios siempre va a hacer lo correcto con respecto a mi vida, a pesar de los graves sufrimientos, porque nota que cuál es la clave del asunto. Haz siempre lo correcto, apártate del mal y todo va a estar bien en tu vida. Eso no significa que sin sufrimiento y sin prueba. Eso es lo que demuestra esta historia. Job siguió siendo intachable, siguió siendo correcto, no pecando, no hablando mal. Y entonces te das cuenta que al final todo resultó bien, a pesar de que un tiempo, solo porque Dios sabe su razón, permitió tal magnitud de prueba y de sufrimiento. Segundo, y eso también está dentro de las dudas que el diablo quería poner
aquí. Tu amor por Él, por Dios, y tu fe en Él, ¿está motivado por lo que Él te da? ¿El amor y la fe de Job en Dios estaban motivados por lo que Dios le daba? ¿O lo amas y le sirve gracias a Él por lo que Dios es? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por lo que recibes de Él? ¿O por la persona que es Dios para ti? Porque si sabes que es tu creador, tu príncipe de paz, tu escudo, tu roca, y todo lo que la palabra de Dios dice sobre Él, tu Salvador, y que todo viene de Él, que nada de lo que tenemos lo merecemos. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por lo que recibimos de Él o por la persona que Dios es, tan bondadoso y tan preocupado de nosotros? Hay una manera de saber esto. La manera es preguntar cuánto te dedicas a Dios ahora mismo, ahora en tu vida. ¿Un poco? ¿Le dedicas solo un poco de tu vida a Dios? Cuando es conveniente, ahí le sirves a Dios la mayor parte del tiempo, generalmente. O te dedicas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu energía y fuerza, es decir, con todo lo que eres. Dios quiere a nosotros completamente, quiere todo de nosotros, nos quiere todo, no que le demos una parte de nuestra vida, una parte de nuestro tiempo. ¿Cuánto te dedicas a Dios ahora? Eso va a mostrar si entiendes o no, o cuál es tu respuesta a la pregunta. ¿Tu amor por Dios y tu fe en Él son motivados por lo que Él te da? ¿O porque amas a Dios y lo sirves gracias a Él, gracias a lo que Dios es? La forma en que respondas esa pregunta te va a decir si sirves a Dios a cambio de nada y qué harás cuando llegue la tribulación. Debemos servir a Dios a cambio de nada, no por lo que recibimos de Él. Y ojalá aferrarnos a Él cuando lleguen los momentos de las peores pruebas y tribulaciones en nuestra vida. Pero ese es el punto. No lo vas a saber con certeza hasta el momento de la prueba. Es fácil decirlo ahora, a lo mejor cuando las cosas van normales y estén bien en tu vida, estén tranquilas. Pero la respuesta de verdad a estas preguntas, uno no las sabe, no las va a saber hasta que llegue ese momento de la prueba más difícil. En el 1.21, entonces, la pregunta es, ¿cómo Job? ¿Qué había en él para que pudo soportar bajo esta prueba? Seguro que había algún grado de madurez, de crecimiento en él. Y esa es una lección también para nosotros. El crecer en una fe como la de Job se obtiene al aprender que nada de lo que tenemos es merecido. Cuando él dice en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así nace todo ser humano. Nacemos solo por la voluntad de Dios, por el deseo del amor. Así debiera ser lo ideal, ¿cierto? De un hombre y una mujer que han decidido unirse para toda la vida. Los hijos deberían siempre nacer en el matrimonio. Entonces son resultados del amor y del sentimiento que tienen porque Dios creó a estas personas para tener esos sentimientos. Entonces, venimos a este mundo desnudos, salí del vientre de mi madre, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo lo que recibimos en este mundo, todo es algo que ha venido de Dios. Cualquier cosa material a tu alrededor, tu crecimiento, tu desarrollo, todo viene de Dios. No merecemos nada. Entonces no tengo derecho a exigir que Dios siempre me bendiga. El problema está cuando nosotros pensamos que Dios tiene una obligación conmigo. Dios tiene una obligación de hacer que mi vida siempre sea, en el fondo, fácil o sin pruebas, sin sufrimiento, sin dificultades y que siempre tenga bendición y abundancia. Y si eso no está, voy a quejarme con Dios. No tengo derecho a exigir que Dios siempre me bendiga, porque como Él me bendice todo lo que da, no me lo debe y no lo merezco. Solo Dios lo da por todo lo bueno y el amor grande que tiene conmigo. Entonces, cuando no entendemos eso, entender eso demuestra humildad. Y cuando eso no está, demuestra arrogancia y orgullo.
Ese era el orgullo y la arrogancia que había aparentemente en algunas personas en Corinto, a las que Pablo le dijo en 1 Corintios 4, verso 17. 1 Corintios 4, este era uno de los grandes tropiezos y fallas que tenían muchos cristianos en Corinto y que fallaron por esto en malentender a Pablo como un siervo de Cristo. Capítulo 4, verso 17. ¿Será el 17? Es el 7. Yo anoté mal el texto. Bueno, leamos el 6-7. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esas son buenas palabras también para nosotros. ¿Tengo algo yo? ¿Tiene algo usted que no lo hubiera recibido? Que tú lo produciste o que tú lo inventaste o lo creaste de la nada. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, Job entendía eso. Bueno, todo lo que tenía no era mío, Dios me lo había dado, así que si él por alguna razón lo quiere retirar, él sabrá. No va a cambiar mi concepto de Dios. Entonces, es importante esta historia de Job y las aplicaciones que puede tener para nosotros. Las motivaciones de Job para servir al Señor entonces fueron cuestionadas, lo que uno nota, ¿cierto?, desde los primeros 2 capítulos. ¿Por qué Job sirve a Dios? Y nos sirve entonces para preguntar a cada uno de nosotros, ¿por qué sirves a Dios? Satanás afirmó que Job servía a Dios solo por su riqueza y por la protección. Es decir, en otras palabras, por las bendiciones de Dios, por lo que Dios le daba. Las palabras como que está queriendo decir eso, ¿cierto? Ellos te sirven porque tienes que sobornarlos. Si no lo hicieras, no te servirían, no estarían de buena gana. Finalmente, eso resultó ser falso. Esa duda, ese cuestionamiento resultó ser falso. Por eso el diablo es el origen del mal. El mal no viene de Dios. El diablo es el que siempre ha pensado mal. Pero también plantea la pregunta a nosotros de cuáles son nuestras propias motivaciones para servir al Señor. Aquí ya hemos visto, ¿cierto? Se ve que la motivación de Job no era por las cosas que recibía. Él sabía que nada de lo que tenía lo merecía. La relación de Job con Dios se basaba en otra cosa, se basaba en algo espiritual, en algo emocional, en algo de los sentimientos, en algo de una decisión. Job había decidido servir a Dios, dedicarse a Dios, porque entendía, ¿cierto?, lo que Dios es, lo grande y lo que Dios era en su vida. Vamos a terminar esta lección hoy día aquí. Esto ojalá que nos ayude, nos estimule a querer conocer más de este libro, Job, y en una siguiente ocasión podemos ver que el Nuevo Testamento también sobre todo menciona otras motivaciones más, pero al mirarlas también siempre vamos a ver que van como, quizás siempre es bueno mencionar como la principal razón o la más importante, que sería aquí, ¿cierto?, en qué se basa la relación de Job con Dios. Se puede decir básicamente que se basaba en el amor, ¿cierto? No se basaba en las cosas o en las bendiciones, sino en el amor. ¿Ya? Era algo de su mente, era algo de su corazón. ¿Ya? No era algo, ¿cierto?, de las circunstancias de su vida. Porque aquí vemos cómo las circunstancias de su vida cambiaron de la noche a la mañana, ¿cierto? Del cielo a la tierra. Vamos a dejar eso ahí y en una próxima lección ver el desarrollo de otros puntos, ¿cierto? Otras motivaciones, razones más que son válidas y que tienen algún apoyo bíblico para
hacernos esa pregunta, que no es una pregunta para una sola vez en nuestra vida, sino cada día, ojalá en cualquier tiempo, y sobre todo los tiempos de prueba o difíciles. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué voy igual a seguir sirviendo a Dios? ¿Y por qué usted debería igual seguir sirviendo a Dios? Amigo, amiga que se interesa en la palabra de Dios, igual le animamos. Y si encuentra esta lección, que la ponemos ahí también disponible en Facebook, y quiere saber más acerca de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, pónganse en contacto con nosotros, o si es de algún otro lugar y nos dice dónde, podemos ayudar a poner en contacto con otros cristianos, hermanos, ¿cierto? Que le ayuden también a conocer, a encontrar respuestas a sus preguntas de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude a todos nosotros como decía Santiago, a considerar en el ejemplo de Job que Dios es muy paciente y muy misericordioso. Pues, a finalizar por hoy.